Ok, chicos, vamos a iniciar con el tema y nuestro primer ejercicio sobre las progresiones geométricas. Estas son muy similares a las progresiones aritméticas. La única diferencia, ahorita lo vamos a ver, es que en vez de que, primero, la diferencia ya no va a ser diferencia, ya va a ser razón común. Ya no es diferencia común, sino razón común. Y ya no se va a hacer una suma al anterior número que teníamos, sino que se va a hacer una multiplicación. Sin embargo, vamos a ver con un detalle que es muy, muy fácil, ¿no? Ahorita vamos a ver el ejercicio, vamos a ver la fórmula, les voy a explicar prácticamente en qué consiste cada uno de los elementos de la fórmula para que ustedes puedan trabajar con ello, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que identificar aquí, esa es la fórmula que vamos a utilizar. ¿Cuáles son los datos que nosotros debemos de considerar? Recordemos que AN va a ser siempre el término que nosotros vamos a encontrar o debemos de encontrar en algún ejercicio, o podría ser el último término que nos den en una progresión. Por ejemplo, si nos dan el primer término y el quinto término, ¿cuál va a ser el último? Pues va a ser el quinto término. AN entonces representa ya sea el término que nosotros queremos encontrar o el término que sea el mayor en la sucesión, ¿no? O en la progresión. A1 sabemos que es el primer término, ahí no hay pierde. R ya va a cambiar, va a ser la razón común, ya no es diferencia, ya va a ser razón común. Y aquí n, recordemos que se adopta de acuerdo al número que nosotros tengamos aquí. Por ejemplo, si aquí tenemos que tenemos que encontrar el décimo término, sería a 10, y entonces aquí n también va a ser 10. Por fórmula se le debe de restar un 1. La fórmula como tal dice el enésimo término es igual al primer término por la razón común elevado a la n menos 1. Y ahorita vamos a ver cómo se va a trabajar con esa fórmula. La verdad es que es muy, muy sencillo y nada más es cuestión de tenerla presente, ¿no? Aquí tenemos nuestro primer ejercicio. Vamos a leer el ejercicio número 1 y nos dice, una progresión geométrica tiene como primer término 4 y una razón común de 5. Hallar el noveno término. Aquí es la información, así va a venir como tal en los ejercicios, y nosotros sabemos que lo primero que tenemos que realizar es sacar nuestros datos. Hay que ver qué datos tenemos, qué datos sí, qué datos no, pues para que nosotros podamos ir identificando el problema y sea mucho más fácil de resolver. Vamos a tratar de cambiarle de color para que podamos distinguir que ya empezamos a trabajar con el problema, ¿no? Y en los datos tenemos que nos dice una progresión geométrica tiene como primer término A1, entonces A1 o A sub 1, ahorita lo voy a cambiar, va a ser igual a 4. Vamos a agregar el subíndice para que, ok, ahí está. Entonces, A sub 1 va a ser igual a 4. El valor del término, el primer término es 4. ¿Qué otra cosa nos pide o qué otra cosa nos da el problema? Nos dice, tiene como primer término el 4 una razón común. La razón común se va a definir como R. Aquí lo vamos a poner. Entonces, R va a ser igual a, y me dice que la razón común es de 5, ¿no? Y por último, me está diciendo que no contamos y debemos de hallar con el noveno término, es decir, A sub 9. Ahí está, A sub 9 y va a ser mi incógnita que vamos a estar tratando de encontrar, que va a ser básicamente la que nosotros debemos de hallar en nuestro problema. Entonces vamos a poner sería igual a una incógnita, ¿no? Ahí está. Entonces, los datos del problema me dice que tenemos el primer término vale 4, la razón común es de 5 y lo que nosotros tenemos que encontrar es el término número 9 o el noveno término. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo se trabajaría esto, ¿no? Lo primero que yo debo de analizar, ¿cuál sería mi fórmula? Me dice que es igual, ahorita voy a poner los subíndices, es igual a sub n es igual a sub 1 por, en este caso vamos a poner por r, y en ese caso r va a ser n a la menos 1, vamos a agregar los subíndices para que no
no haya ningún detalle. Aquí va la letra n. A la n es igual a sub 1, vamos a agregar el subíndice de 1. Lo único que estoy haciendo, pues estoy haciendo la fórmula, y para que aquí no nos confundamos, mejor vamos a ponerlo así, como está en la fórmula. A la n, a r, a la n menos 1. Entonces vamos a poner n menos 1. Y lo acomodamos donde va. Ahí está. Lo único que estoy haciendo hasta ahora, entonces, estoy copiando la fórmula para que ya podamos trabajar con los datos que tenemos, y aquí lo podemos ver. A la n es igual a 1 por r a la n menos 1. Es exactamente lo mismo. Ahora entonces yo ya puedo trabajar con los datos que tendría en mi fórmula. Bueno, mis datos del problema. Ya no es ya no es AN, sino que ya va a cambiar el valor. En ese caso ya sabemos que va a valer 9. Entonces lo puedo cambiar sin ningún problema. Entonces sería A9. Sería igual a sub 1, en este caso el subíndice en el caso del 1, vamos a agregarlo. Ahí está, 1. Y acuérdense que cuando nosotros vamos a trabajar el n, automáticamente este valor se cambia por esta n también, entonces sería 9 aquí, menos 1. Y me dice que mi razón también hay que cambiarla porque ese valor sí lo conozco, entonces recordemos que r ya no va a valer r, sino va a valer 5. ¿Ok? Aquí están los datos, chicos, y ahorita vamos a remarcarlos para que no quede ninguna duda. El primer término en este caso no lo hemos modificado también. Vamos a modificarlo de una vez. Aquí sería entonces 4. Y vamos a ver cómo serían esos datos, ¿no? Simplemente estoy cambiando los datos que ya tengo por la fórmula. En la fórmula, perdón, los datos que me da el problema, ¿no? A sub 1, pues tiene un valor de 4, entonces aquí va A sub 1 y aquí podemos ver que está sustituido el valor por el número 4, ¿no? R, ¿dónde va R? R está por aquí, vale 5, y entonces aquí por eso lo cambiamos por el número 5. AN es mi incógnita, aquí es AN, recordemos que es el término que nosotros debemos de encontrar. Se pone AN porque no sabemos qué término nos van a pedir, así como en ese problema nos pidieron A sub 9, podría ser A sub 10 o A sub 15, dependiendo, ¿no? Pero en ese caso en particular nos pusieron A9 y es justamente lo que estoy sustituyendo ya con los datos del problema, ¿no? Y n, recordemos que va a valer 9. ¿Por qué? Porque acordémonos que este término que tenemos, el subíndice del último término que debemos encontrar, automáticamente se va a ir a la n, y es justamente lo que estoy haciendo aquí. Estoy cambiando el valor. Si aquí me hubieran dado a sub 10, pues aquí también va 10. Si aquí me hubieran dado a sub 15, aquí también iría 15, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros vayamos a tener, ¿no? Y ahora lo único que hay que realizar, pues hay que ejecutar las operaciones que nosotros tendríamos, y para ello vamos a hacer lo siguiente. Entonces, lo único que hay que hacer aquí, en este caso, voy a copiar los resultados que tendría lo mismo, y la única operación que tengo que hacer de primero es efectuar esta operación. 9 menos 1 me va a dar 8, entonces eso habría que cambiarlo. Ahí está. Entonces ahí tendríamos el primer valor que nosotros tenemos que encontrar, ya sería 8. Y ahora lo que hay que realizar, pues si recordamos según la jerarquía de operaciones, me dice que hay que elevar las potencias primero, entonces voy a elevar 5 a la octava potencia. Vamos a buscar nuestra calculadora. Ok, entonces aquí tendríamos que 5 elevado a la octava potencia va a ser igual a 39.000, no, 390.625. 390.625. Entonces,
Vamos a copiar de nueva cuenta todo esto y me va a dar como resultado aquí recordemos que nos da 390.000 y está 390.625. Ahí está. Ahora, ¿qué hay que realizar? Pues simplemente lo que tendría que hacer es este 4, pues habría que multiplicar, tiene que multiplicar esta cantidad para sacar el noveno término. Vamos a copiar entonces. 4 multiplicado por la cantidad que tendríamos sería 390.625 por 4. Me va a dar, vamos a escribirlo de una vez, 1.565.062, perdón, 62.500. Ahí está. Y prácticamente ese sería el valor del noveno término. Recuerden que las sucesiones o las progresiones geométricas es, por ejemplo, si a mí me están dando el primer término, lo que tengo que realizar es ir multiplicándole, ya no es ir sumando como era en las progresiones aritméticas, aquí hay que multiplicar por 4. Una forma de comprobar si lo que yo hice es correcto, estaría de más, pero pues si quieren lo podemos trabajar de esa manera. Mi primer término me dice que es 4, entonces el segundo va a resultar cuando yo multiplique el 4 por el 5, que es mi razón común. Segundo término es 20. Mi tercer término es 100. Cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y finalmente noveno, que es la misma cantidad que me dio como respuesta aquí. Entonces, esa sería una forma de comprobarlo. No es recomendable, simplemente para que se den una idea de cómo se hace la progresión geométrica, cuál es la función, que al término que yo tenga como primero o el que me hayan dado en el problema, le voy a multiplicar la razón común y a ese otro le voy a multiplicar de nueva cuenta la razón común. Aquí ya no es ir sumándole, sino ir multiplicando. Prácticamente esa es la idea de esta progresión del primer ejercicio.